Ahí está. Bienvenidos a todos a este encuentro nuevamente. Hoy vamos a estar hablando en el taller del día de hoy de la sanación con el linaje materno. Nosotros en el encuentro anterior habíamos estado hablando sobre el vínculo con nuestro padre, ¿sí? De cómo poder sanar ese vínculo con papá y bueno, y qué beneficios también trae ese proceso de sanación cuando nosotros nos permitimos rever nuestra historia, ¿sí? Y ir a través de esa eh, autointrospección, ¿sí? Poder hacer tomas de conciencia y también sanación. Así que hoy vamos a estar hablando de mamá. ¿M? Todos tienen micrófonos cerrados, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, ahí les voy a compartir. Bueno, para aquellas personas que no me conocen, yo soy de Bahía Blanca, ¿sí? Acá en Bahía Blanca está el Centro Holístico Llamatrina, que se inauguró en el año 2019, pero sin embargo, bueno, yo vengo trabajando con la biodecodificación desde el año 2017, ¿sí? Yo me capacité en el 2015, finalicé mi formación en 2017 y ahí, a partir del 2017, comencé con todo esto que tiene que ver con dar talleres, formaciones y brindar sesiones a otras personas de biodecodificación. Acá en Llamatrina trabajamos con biodecodificación, pero también hay otras terapias que se brindan y hay otros profesionales, sobre todo los alumnos que transitan por todo el proceso de la formación, que pasan todas las pruebas de fuego, ¿sí? Que yo le llamo, que son vencer los propios miedos, trabajar con la propia historia y bueno, finalizar su proceso de formación. Son esos alumnos destacados que han pasado por todas esas instancias, que también tienen la posibilidad de poder ser parte del equipo de Llamatrina, de poder aprender desde el otro lado, ¿sí? Y también para poder brindar sus talleres y sus conocimientos dentro del espacio. Además de trabajar con todo lo que es la biodecodificación, bueno, yo soy docente, durante mucho tiempo di clases en escuelas de diferentes niveles educativos. Por eso, siempre cuando brindo cursos, talleres o formaciones, trato de que sea de la forma más profesional, trato de que el alumno pueda aprender del mejor modo, teniendo todas las herramientas y bueno, y todo a disposición para poder hacer cómodamente ese proceso. Hoy en día, en lo que es la formación de biodecodificación, hay 5 grupos de alumnos que están cursando y bueno, y dentro de esos grupos de formación también hay mentores que son alumnos egresados que ahora están en proceso de acompañamiento en los tramos de formación. Y bueno, siempre hacemos hincapié en todo lo que es la parte práctica, ¿sí? Dando espacios de reflexión y de debate de los casos que se atienden. También hay para los alumnos egresados una instancia de capacitación donde van aprendiendo otras cuestiones que tienen que ver con lenguaje gestual, con lenguaje corporal, con otro tipo de comunicación que va más allá que lo verbal y que el significado de los síntomas, ¿sí? Em, entonces, bueno, para aquellas personas que eh, ingresan por primera vez a estos encuentros que estamos haciendo y que quizás por ahí no tienen ni idea de lo que es la biodecodificación lo que trata es de poder encontrar cuál es el mensaje que está oculto detrás de un síntoma o un determinado patrón que se repite en la vida de la persona, ¿sí? Por eso yo siempre digo que en realidad los síntomas que nosotros expresamos y las cosas que nos suceden en la vida y la forma en la cual la percibimos
son grandes momentos de aprendizaje y son grandes maestros en nuestra vida. Siempre hay que tomar esas instancias como momentos de mucha riqueza para poder trascender esas situaciones y poder llevar mayor cantidad de luz, mayor cantidad de amor y mayor expansión a nuestra propia conciencia. Por eso digo que la bio es una llavecita que nos permite el acceso a nuestro propio cuerpo y a un estado más expansivo de la conciencia. Desde la bio vamos a estar decodificando el síntoma y comprendiendo por qué ese síntoma se expresa en nuestro cuerpo. Hoy vamos a estar profundizando en todo lo que tiene que ver la sanación del linaje materno. Y esto es muy importante, poder observar cómo es el vínculo con nuestra mamá, poder observar cómo es el vínculo con nuestros hijos o cómo fue ese vínculo, ¿sí? Por más que quizás mamá ya no esté en este plano, el vínculo con ella sigue estando en nuestro corazón. Y si mamá hoy en día no está acá en este plano, hay que revisar ese vínculo para poder hacer las paces, para poder sanar y para poder integrar lo que sea necesario integrar. Hoy vamos a estar viendo, dentro de lo que es la sanación del linaje con mamá, del linaje materno, qué es lo que provee este vínculo con ella. ¿Por qué es tan importante y cuáles son los beneficios que trae el poder sanar el vínculo con mamá? Porque nosotros somos conscientes que si rechazamos a alguno de nuestros padres, porque quizás juzgamos la forma en la cual nos educaron, nos criaron, o las decisiones que tomaron, ¿sí? En su vida, y nos ponemos en esa postura de crítica, de no querer comprender o no ver el otro lado de la situación, entonces nos cerramos a poder vivir la vida desde un lugar más fluido, ¿sí? Porque en realidad la fuerza para poder conectarnos a toda nuestra vida proviene de nuestros padres. Y si estamos rechazando alguno de ellos, rechazamos también a todos los ancestros que se encuentran detrás de nuestros padres. Vamos a estar también revisando lealtades con mamá, o sea, cuándo una persona puede ser leal a mamá, ¿sí? Y les voy a brindar dos ejercicios, uno que lo vamos a hacer acá en este encuentro y otro que ustedes lo van a poder tener para poder realizarlo cuando ustedes lo sientan. Y acá quiero hacer una aclaración, porque por ahí muchas veces, esto lo suelo observar mucho con las personas que atiendo en sesión y también con los alumnos, sobre todo los primeros meses cuando recién inician, con todas las ganas, con todo el deseo de querer aprender y de poder ayudar a otra persona. Muchas veces está como la creencia de pensar que la técnica es lo que va a sanar o lo que va a modificar una situación. En realidad la técnica es el recurso, ¿sí? Es una herramienta, pero lo que permite el éxito en la sanación tiene que ver con otras cuestiones más profundas, que tienen que ver con nuestra actitud, con cómo nosotros nos posicionamos para poder trascender esa herida que nosotros vivimos. Y la sanación nunca va a tener que ver con una sola técnica o con una sola sesión. La sanación tiene que ver con un proceso.
porque siempre cuando hay un impacto muy grande en nuestra vida, el ser humano va pasando por diferentes instancias. En el momento del impacto, el humano lo que hace es negar la situación. Niega la situación porque no puede comprender que eso tan doloroso esté sucediendo, ¿sí? Entonces, dentro de esa negación está evado el problema, me escapo, huyo, abandono, suelto, ¿sí? Eh, o me enojo, ¿sí? Frente a lo que sucedió o a la persona, porque son las reacciones más normales que todos los seres humanos tenemos frente a una situación muy difícil. Pero después de esa primera etapa, vienen otras etapas dentro del proceso, ¿sí? Que tiene que ver con el llanto, con la tristeza, hasta llegar a un punto donde el cerebro comienza a aceptar que eso sucedió. Y recién cuando estamos comenzando a aceptar lo que pasó, es donde podemos dar el primer paso para sanar. Por eso siempre digo que el éxito, o sea, el alcanzar esa sanación tiene que ver con el proceso y también con la energía y con las ganas y el deseo que tiene la persona en sanar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ir tomando conciencia de algunas de estas cositas y también van a tener estos dos ejercicios que les voy a entregar para que ustedes cuando lo sientan lo puedan hacer, ¿sí? Porque ese acto, ese ejercicio tiene que ser sentido, no tiene que ser realizado como un trámite, porque no va a tener el resultado que deseamos que tenga. ¿M? Bien, entonces, la mamá. El arquetipo de la mamá va a ser aquella imagen que es la que nos va a dar la nutrición, ¿sí? La mamá es la que nutre, la que ayuda, nos ayuda en las situaciones de la vida o también nos asiste y nos acompaña dentro de un proceso de cuidado y de amor, ¿sí? Ese es el arquetipo de la mamá, la que cuida, la que nutre, la que acompaña a la cría, a los hijos, ¿sí? Pero no todos vivimos esa misma experiencia con nuestras madres. Algunos no tuvieron la posibilidad de tener una mamá, otros tuvieron la posibilidad de tener la mamá, pero quizás una mamá que no nutrió, que no estuvo al cuidado o, no sé, en la atención necesaria que ese niño tenía, ¿sí? Por eso es que nosotros hoy vamos a ir reviendo estas historias personales, ¿sí? A través de la reflexión para poder ir sanando esos acontecimientos. Entonces, con este mismo amor y con esta misma nutrición que mamá entrega, es también la forma en la que nosotros vamos a estar creando nuestra vida. Si yo fui abandonada por mi mamá, si mi mamá me tuvo y me entregó a otra persona, ¿sí? Quizás yo no tuve la posibilidad de recibir ese amor de mi madre biológica, pero quizás sí pude recibirlo de mi madre adoptiva, ¿sí? Entonces, si recibí ese amor, ese cuidado, esa atención, voy a sentirme en mi corazón amada, ¿sí? Y voy a estar creando las experiencias de la vida desde ese sentimiento de aceptación propia, desde ese sentimiento de valoración, ¿sí? Ahora, cuando una persona tuvo una madre ausente o violenta, ese niño se va a crear con esa imagen de que no es amado, de que no es importante o de que no es valioso, ¿sí?
y a medida que ese niño crezca, va a estar proyectando esa carencia de amor en su vida, ¿sí? Las creaciones y las manifestaciones que ese adulto exprese en su vida van a estar conectadas a esa carencia de afecto recibido en la primera infancia. ¿M? Entonces, la herida en el linaje materno, ¿sí? Tiene que ver con esto, porque si ustedes recuerdan los que estuvieron en el encuentro anterior, donde hablamos de papá, decíamos que de papá nosotros tomamos la fuerza para poder accionar y para poder alcanzar determinados proyectos, ¿sí? Y de mamá tomamos la fuerza necesaria para poder expandirnos en abundancia, ¿sí? Y esa expansión en abundancia tiene que ver con las cosas que vayamos a crear, ya sea crear la vida a través de un hijo, ¿sí? O ya sea crear la vida a través de un proyecto personal, ¿sí? Entonces, mamá va a estar vinculada a esa nutrición y a esa expansión de la abundancia. Si en la primera infancia carecí de la afectuosidad, del cuidado, del cariño, y mis creaciones, mis relaciones o lo que quiera eh, expresar en la vida va a carecer de toda esa nutrición, ¿sí? Por eso muchas veces cuando observamos dificultades en el vínculo de mamá, también vamos a estar viendo esa carencia de amor que faltó en la infancia en problemas de dinero, ¿sí? En escasez de dinero o en escasez de relaciones, ¿sí? De vínculos afectuosos, porque está conectado a esa nutrición que recibimos o no en nuestra primera infancia. Entonces, la conexión que se tenga con mamá marca y condiciona toda la vida, nuestros vínculos, las relaciones, las parejas, el vínculo con nuestros hijos y también la prosperidad. Cuando el vínculo con ella no fue bueno, suele caerse en el error de culpar o de juzgar su comportamiento debido a las heridas o carencias vivenciadas. Ante esta situación, es prioritario sanar el dolor a través de una nueva mirada, de una nueva postura de ver a mamá. Hacerlo es un acto de amor y de crecimiento personal que lleva luz a la propia vida y también a la de las nuevas generaciones. Como hoy decía, si yo estoy juzgando que, no sé, mi mamá me abandonó, mi madre biológica me abandonó, pero me entregó a otra mamá, ¿sí? Y quizás ese fue un acto muy grande de mi madre para que yo no experimente la vida que ella tuvo. Quizás fue un acto de mucho dolor, pero fue un acto con amor. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces nosotros juzgamos los actos sin conocer lo que se vive dentro de los propios zapatos de la persona. Entonces, cuando estamos juzgando a mamá o a papá, no estamos permitiendo integrar toda la fuerza de mamá, de los abuelos maternos, de los bisabuelos, de todos ellos. Y tampoco le vamos a estar dando la posibilidad a nuestros hijos o a nuestros nietos de recibir toda esa fuerza del linaje. Por eso es tan importante sanarlo. Y cuando decimos sanarlo, no tiene que ver con ir y pedir perdón desde la palabra, sino que tiene que ver con llevar la paz en nuestro corazón, ¿sí? Llevar esa sanación adentro de nuestro corazón, porque ese sentimiento es el que queda como legado para la siguiente generación. Entonces, uno de los vínculos más poderosos que tiene una persona es con su mamá. Este inicia en el útero,
y en la mayoría de los casos incluso trasciende la muerte. La relación que se tiene con ella es un referente de feminidad consciente e inconsciente, es un patrón para la autoestima y el autocuidado personal. Si la madre no supo entregar amor y cuidado a su hija, esto afectará directamente su amor propio y la relación consigo misma, ¿sí? Recordemos también que cuando nosotros estamos en el útero de mamá, ¿sí? Vamos a estar recibiendo todas las emociones que mamá experimenta durante todo el proceso gestacional, pero también vamos a estar recibiendo una gran carga de información de la abuela materna, ¿sí? Por eso, cuando nosotros queremos revisar nuestra historia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una madre que tiene un vínculo no muy bueno con su hija y cuando revisa el vínculo con su mamá, observa que también sucede lo mismo. Y cuando revisa el vínculo de su madre con su abuela, se da cuenta que también pasaba lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las emociones que nosotros cargamos provienen de nuestra mamá o de nuestra abuela materna, porque ya en el útero de la abuela materna está la información que nosotros vamos a estar cargando. Y desde la biodecodificación siempre decimos que cuando aparece un síntoma en en nuestra vida, ese síntoma tiene que ver con un programa biológico que se activa, pero también tiene una conexión con la segunda o la tercera generación atrás de nosotros, ¿sí? Es decir, que si yo me encuentro enferma hoy en día, es porque hay algo en mi entorno que yo estoy percibiendo como peligroso, estoy activando un programa biológico, pero ese programa biológico está conectado o a la historia de mis abuelos o a la historia de mis bisabuelos. Entonces voy a estar revisando también la historia de ellos, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros nos permitamos sanar el vínculo con nuestra madre? Porque tiene muchos beneficios esa sanación. Esa sanación, o mejor dicho, llevarle esa paz al vínculo con nuestra madre, nos lleva a generar una transformación en nuestra propia imagen, aumentando el amor propio, el autocuidado y también generando límites sanos, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo en aquellas personas que sintieron la falta de afecto con su mamá, porque a veces hay familias que estuvieron constituidas por mamá y papá, o sea, todos los integrantes de la familia estaban bajo el mismo techo, pero la persona sentía que su madre no le daba el tiempo necesario, que no le daba, no sé, el amor, la atención que necesitaba, o que no iba a la escuela, o que no lo asistía en las tareas. Entonces, esto hace que el niño se perciba como que no es importante a través de los ojos de mamá. Entonces, genera desvalorización, ¿sí? Por eso poder sanar este vínculo con ella va a permitir fortalecer el amor propio y también el respeto, el autocuidado. Esta transformación ayuda también en los vínculos, en nuestras relaciones. También genera aumento del éxito personal y profesional, abundancia de amor, de cuidado, de valoración en los vínculos. Mejora también la relación con los hijos y con la pareja. Mayor magnetismo también con la abundancia económica, ¿sí? Y acá vamos a hacer una pequeña aclaración, porque bueno, en estos últimos días han venido varios casos que estuve atendiendo de manera privada y muchas veces uno observa que cuando generalmente esto pasa en en las mujeres, suele pasar en las mujeres, ¿no? Cuando viene una mujer y dice, Analía, tengo esta situación con mi hija o tengo esta situación con mi madre, ¿sí?
nos damos cuenta que esa persona generalmente tiende a tener una lealtad hacia la mamá, ¿sí? Porque como se sintió no reconocida, no amada, no valorada y no aceptada por la mamá, inconscientemente le va a ser leal repitiendo parte de su historia. Y muchas veces esa repetición se ve reflejada en los vínculos de pareja, ¿sí? Entonces, yo digo, mi mamá nunca tuvo tiempo para mí, nunca me cuidó, nunca me miró, nunca, ¿no? Y inconscientemente estoy queriendo que ella me acepte. Entonces, inconscientemente, para ser bien vista por mamá, voy a repetir algo de su historia sin darme cuenta, ¿sí? Entonces, esa repetición se puede ver en el vínculo de pareja. Si mamá no tenía tiempo para cuidar a la niña porque estaba con terribles problemas de pareja, bueno, esa niña cuando sea adulta va a tener problemas ahí en el vínculo con el masculino, porque va a estar inconscientemente repitiendo esa historia. Entonces, acá esto es algo que hay que revisar mucho, las lealtades, sobre todo cuando estamos en esa postura de juicio hacia alguno de nuestros padres. Cuando escuches, mi papá no fue bueno, mi mamá no fue buena, o debería haber actuado de esta manera, cuando vos te das cuenta que la persona está en disgusto con el actuar de su padre, está en una postura de crítica. Y inconscientemente, como se siente no aceptado, va a estar repitiendo algo de la historia de esa mamá o de ese papá. Entonces, cuando la persona tiene una herida en ese vínculo con la mamá, esa herida se puede manifestar en determinadas actitudes y determinados comportamientos. Por ejemplo, esa persona puede tener el comportamiento de querer salvar a todo el mundo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo cuando era pequeña no recibí la atención de mamá porque mamá trabajaba todo el tiempo, entonces me sentía sola. Ahora de adulta no puedo ver a ningún niño que esté solo, porque si veo a un niño solo me tengo que acercar a ayudarlo, ¿no? Entonces va a haber un comportamiento de querer salvar a cualquier persona que esté sola, que uno perciba como que está solo, ¿sí? Entonces, esa herida se puede manifestar en este comportamiento de querer salvar, de rescatar, de sanar, o también de querer controlar a los demás, ¿sí? Si mamá era depresiva, se alcoholizaba, se olvidaba de cocinar, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser que ese niño, siendo adulto, en vez de estar tratando de rescatar a la gente o de sanarla, tienda a controlar para que no falte nada, para que esté todo bien, para que, ¿no? Bien. También se puede manifestar a través de la falta de los límites y del sentido del ser. Puede manifestarse también tomando decisiones inconscientes que buscan la aprobación de mamá. Supongamos, mamá decía, yo no pude estudiar porque tenía que ir a trabajar y yo quería ser maestra porque era mi sueño, pero no pude porque tuve que salir a ganarme el dinero. Entonces, el hijo o la hija inconscientemente va a tratar de querer cumplir ese sueño, ¿sí? Si siente que ese vínculo con mamá no está como sano o aprobado, ¿sí? Por mamá, ese niño va a tratar de complacer el deseo de su madre para poder tener la aceptación a través de la mirada de mamá, ¿sí? La herida también se puede manifestar sintiéndose no merecedor de crear vida, ¿sí? Si yo tuve una mamá que no cuidaba a sus hijos, que se alcoholizaba, que se drogaba, que estaba ausente, entonces
puede ser que en vez de salir a rescatar a otros niños, tome la decisión de no querer traer hijos, ¿sí? Porque quizás tenga esa imagen de no haber tenido una buena madre. Entonces, por miedo a no ser una buena mamá, puede ser que una persona también decida no querer tener hijos, ¿sí? Sentirse amenazada o competitiva con otras mujeres. Si tengo una herida con mamá, puedo estar todo el tiempo comparándome también con otras mujeres, ¿sí? Sobre todo si tuve una madre controladora, ¿sí? Voy a estar en esa postura de compararme, ¿sí? La herida también se puede expresar sintiéndose no merecedor de recibir cuidado o amor. Si yo tenía una imagen de mamá que no se cuidaba, que mamá no se valorizaba, que mamá no se arreglaba, no se pintaba, entonces yo voy a estar tomando esa imagen de no ser merecedora, ¿sí? Sentirse que no se puede cuidar a los niños o quizás cuidarlo en exceso, ¿sí? Porque siempre se puede expresar desde las dos polaridades. Esto siempre tengámoslos presente, tanto en el vínculo con mamá como en el vínculo con papá. Las heridas se pueden expresar desde esas dos polaridades. En este caso, o cuidar de los niños o no cuidarlos, ¿sí? Bien, podemos llegar a ser leales a mamá repitiendo su historia, sus creencias, sus emociones, sus conductas cuando, por ejemplo, nazco la fecha de nacimiento, o sea, nazco en la misma fecha de nacimiento o en la fecha de concepción, ¿sí? Supongamos, si yo nací el 14 de marzo y mi mamá es del 20 de marzo, estoy dentro del mismo mes que mamá, ¿sí? Al ser doble de mamá, puedo estar manteniendo una lealtad con ella, ¿sí? Esto obviamente es mucho más profundo. Yo acá les estoy dando un ejemplo, pero si yo detecto dentro de las fechas, por fecha de nacimiento, fallecimiento, si soy doble, heredera, universal, si soy doble maestro o doble simbólico con mi madre, ¿sí? Puede ser que esté cargando con patrones de información de ella y manteniendo esa lealtad inconsciente hacia ella, ¿sí? Esto se calcula en base a las fechas de nacimiento y de muerte entre el protagonista, el consultante, y en este caso su mamá, ¿sí? Por fecha de nacimiento y por fecha de fallecimiento. También puedo llegar a mantener una lealtad con mamá si tengo el mismo nombre. Si yo me llamo María, no sé, María Antonia y mi madre se llama María, entonces al compartir el mismo nombre, María, voy a estar cargando con patrones de información de mamá. Y estos patrones de información que me van a estar conectando a ella por tener el mismo nombre, ¿sí? Van a ser cosas que pueden ser positivas, cualidades, ¿sí? Atributos destacados, pero también pueden ser programas que mamá no pudo trascender, que la limitaron en su vida y que quizás yo pueda estar cargando con esos limitantes que voy a estar trabajando en mi vida, ¿sí? Entonces, a esto se le llaman lealtades, ¿sí? A todas estas cosas que vamos nombrando. Cuando yo inconscientemente repito su historia, por ejemplo, mamá tuvo este vínculo de pareja, yo tengo el mismo vínculo de pareja. ¿Mm? Mamá le costó quedar embarazada, a mí me cuesta quedar embarazada. O por ejemplo, mamá tuvo 8 hijos, yo no tengo ninguno, ¿sí? Entonces, es el mismo patrón de información
que se puede expresar de manera repetitiva o de manera polarizada, pero es el mismo patrón de información, ¿sí? Bien. Eh, y también esa lealtad se puede expresar cuando coinciden las fechas de determinados eventos. Por ejemplo, mamá se casó el 22 de noviembre, yo me separé de mi esposo el 22 de noviembre. ¡Qué coincidencia! Mamá tuvo un accidente, no sé, en enero. Yo tuve un accidente en ese mes, ¿sí? Entonces, cuando se repiten determinados eventos, es que hay una lealtad hacia esa persona. En este caso estamos hablando de mamá. Bien, entonces, el hijo debe asumir a sus padres como son, tal cual y como son. Yo sé que hay historias difíciles porque he escuchado historias muy duras. Y sé que hay casos de personas que frente a esas situaciones duras que han vivido, cuando escuchan esto de asumir a los padres tal cual y como son, no quieren aceptar a ese padre abusivo o a esa madre abandónica, ¿sí? Pero es importante que nosotros podamos integrarlos así como fueron, porque si no, no vamos a estar viendo nuestro camino hacia adelante y no vamos a estar pudiendo crear con amor nuestra vida. Por eso es tan importante que el hijo asuma a los padres como fueron o como son hoy en día, teniendo en cuenta que de ellos vamos a estar tomando la fuerza para vivir. Y quizás esas experiencias dolorosas o esos programas que provienen de ellos, alquimizarlos, transformarlos y convertirlos en luz. Yo siempre les digo a las personas que me cuentan casos muy duros, ¿no? Eh, Uno tiene dos opciones. Con ese dolor tan grande que uno experimenta, reparte dolor y odio por todos lados haciendo exactamente lo mismo, o ese dolor lo trabaja y lo trabaja y lo trabajo hasta convertirlo en amor, ¿sí? Entonces, yo sé que no es fácil porque requiere de todo un proceso de trabajo interno, pero ese proceso, cuando uno mira hacia atrás, uno se siente orgulloso de que toda la energía y el tiempo que uno invirtió en convertir ese dolor en amor da frutos, porque uno puede ser evidencia de cómo somos capaces de transformar eso, ¿sí? Entonces, rechazar a mamá lo que significa es rechazar el amor, es rechazar el cuidado, es rechazar la nutrición y también la vida. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a sanar? Hay muchas maneras de sanar, ¿sí? Hay muchísimas maneras de sanar, pero yo hoy les traigo dos recursos que se los ofrezco, obviamente para quien lo sienta, como decíamos hoy, esto tiene que ser un acto sentido, no un trámite como para poder solucionar el problema, sino que tiene que ser algo realmente sentido eh, para poder generar esa transformación. Entonces, dentro de estos ejercicios que yo te recomiendo hacer, sobre todo es hacer una carta de liberación a mamá donde vos en ese texto, en ese escrito, le puedas escribir a ella todo lo que te dolió de, no sé, de su comportamiento, de sus decisiones. Bueno, plasmarlo en esa carta y poner lo que vos conscientemente querés soltar. Por ejemplo, si tuviste una mamá que se alcoholizaba, que no te hacía la comida cuando eras pequeño, o una mamá que te abandonó, o una mamá que te trató con violencia o que te rechazó, ¿sí? Entonces, en esa carta
vos vas a escribir todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, elijo soltar, vamos a suponer, el rechazo, el abandono, la falta de confianza, elijo soltar la falta de amor, ¿sí? Y permito generar amor, valoración, certeza, ¿sí? Eso lo podés hacer en papel. Yo igualmente después dentro del grupo de WhatsApp donde todos están, les voy a compartir una carta que es especialmente para mamá. Ustedes pueden seguir ese formato de carta que es para sanar el vínculo con mamá, o podés hacer una carta a vos sentida desde tu corazón, con las palabras que vos elijas colocar en ese papel para poder soltar. ¿M? Esa carta, además de ser una carta sentida, la tenés que guardar durante 7 días, ¿sí? Y al séptimo día la vas a abrir y la vas a leer con sentimiento, verbalizando esas palabras con tu corazón, con fuerza, ¿sí? Una vez que leas esa carta, la vas a quemar y vas a soltar las cenizas en el flujo del agua, ¿sí? Sabemos que el agua representa las emociones, ¿sí? Representa el fluir, por eso es que vamos a soltar esas cenizas de esas cartas que vas a quemar, las vas a soltar al fluir del agua, ¿sí? Eso es un ejercicio que si vos lo sentís lo podés hacer. Y hoy nosotros vamos a hacer otro ejercicio, que es un ejercicio más a nivel cuántico, ¿sí? Es por eso que para poder hacer este ejercicio, yo te voy a pedir que en este momento te ubiques cómodamente en tu silla. Vas a ubicar tu cuerpo en una postura cómoda, en una postura que sea completamente relajada. Trata de no cruzar las piernas y tampoco cruzar los brazos, ni las manos. Vas a relajar el cuerpo, vas a tomar una respiración profunda con tus ojos cerrados y a medida que inhalas y que exhalas, vas a ir bajando de tu mente hacia tu corazón. Si tú lo sientes, puedes llevar una mano a tu corazón, vas a respirar y vas a exhalar, sintiendo tu corazón, sintiendo tu respiración. La otra mano la puedes llevar debajo del plexo solar, abajo de tu ombligo, y mientras inhalas y exhalas, sientes cómo se va moviendo el pecho y el abdomen con cada respiración. A medida que vas conectando con tu respiración, así con los ojos cerrados, imagina que delante de ti, en este momento, se encuentra tu mamá. La vas a imaginar a mamá y vas a tratar de conectar tu corazón al corazón de ella, lo mejor que puedas hacerlo en este momento. Y ahora que estás conectando con el corazón de mamá, le vas a decir estas palabras en silencio desde el corazón. Hola mamá, hola querida mamá. Vos y yo estamos unidos por el vínculo del destino. No podemos elegir no vincularnos, porque llego a esta vida a través tuyo, mamá. Sé que si acepto ese vínculo, ese lazo continuará a mis hijos y a mis nietos.
Aunque a veces no lo entienda, sé que siempre soy vos. Así como vos, mamá, eres tus padres. Acepto que nací con un pedacito tuyo. Me guste o no, te acepto. Porque si te niego, no tendré la fuerza de vivir. Y hay momentos en que lo necesito mucho. No me avergüenzo de ti, mamá, porque si lo hiciera, entiendo que también me estaría avergonzando de mí misma. No te odio, mamá, porque si lo hiciera, entiendo que también me estaría odiando a mí misma. Te acepto para poder tener la fuerza de enfrentar la vida. No importa cuán difíciles sean algunas situaciones. Gracias a aceptarte hoy, tendré la fuerza de ahora en más. Te tomo como mi madre. Tú puedes tenerme como tu hija. Tú eres la verdadera para mí, mamá. Yo soy la verdadera para ti. Tú eres la grande y yo soy la pequeña. Tú eres quien das, yo soy quien tomo. No solo quiero recibir la vida a través tuyo, sino tomarla con todo lo que ello implica. Mamá, te doy las gracias y te tomo en mi corazón, sin juicios y sin peros. Tomo de ti la vida toda entera, con lo bueno y con lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta, y la aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. Te voy a pedir ahora que con tus manos abraces tu cuerpo, acaricies tus brazos, tu cuerpo, y a través del abrazo vas a sentir en tu corazón el abrazo con mamá. La sujetas desde el corazón, le das la honra y si puedes pasarás esta información a tus hijos, a tus nietos. Querida mamá, me alegro que hayas elegido a papá. Ustedes dos son los únicos para mí, solo ustedes. Y vas a soltar ahora el abrazo con mamá y vas a imaginar que te pones de espalda a ella y ahora mamá está detrás de ti a la izquierda, apoyando su mano en tu hombro. A la derecha de ti, detrás de ti, se encuentra tu padre que también apoya su mano en tu hombro derecho. Toma la fuerza de tus padres en el corazón, desde la aceptación. Y detrás de mamá y de papá están tus abuelos sosteniendo a tus padres. Y detrás de los abuelos, los bisabuelos y todos los ancestros. Toma la fuerza de todos ellos en tu corazón. Con tus ojos cerrados vas a llevar las manos al corazón y sintiendo en tu corazón cómo integrás a mamá y a papá, vas a visualizar esa luz en tu corazón que se expande hacia adelante. Ponele un color a esa luz y un perfume. Respira esa luz, proyectala de tu corazón hacia adelante y sintiendo la fuerza de tus padres y tus ancestros, imagina cómo vas avanzando hacia adelante, hacia tu vida, recibiendo la vida desde la aceptación hacia todos tus ancestros. Y muy lentamente vas a abrir los ojos poco a poco.
Abrimos los ojos, levantamos un poquito la vista, miramos hacia arriba, hacia el techo, podemos mirar hacia los costados, observamos algún color, alguna forma para desconectar. Bien, este ejercicio que acabamos de hacer, ustedes, si quieren, lo pueden volver a repetir, pueden volver a mirar este video que quedó grabado y en la semana, si así lo sienten, lo pueden volver a escuchar visualizando a mamá a la izquierda y a papá a la derecha, ¿sí? Para poder tomar la fuerza de ellos. Este ejercicio nos ayuda a trabajar todo lo que es la aceptación, ¿sí? El amor hacia ellos y hacia nuestra propia vida. Y por supuesto, si lo sentís, hacer el ejercicio de liberación a través de la carta, también lo puedes realizar. Bueno, acá desde el centro holístico, Llamatrina, por supuesto, aquellas personas que necesiten hacer un proceso más profundo, que necesiten sanar cuestiones difíciles y profundas, se pueden trabajar en sesión de bio, ¿sí? Ya sea a través de los vínculos, como el día de hoy que hablamos, que es el vínculo con mamá, o ya sea que están necesitando trabajar algún síntoma, eso se puede ir trabajando en sesión personal. Y aquellos que quieran hacer un proceso, la formación de bio es excelente porque van aprendiendo a mirar la vida desde otro lugar, a comprender cómo funciona el cuerpo, a comprender cómo funciona nuestro cerebro a la hora de percibir, ¿sí? Y esto nos ayuda a posicionarnos desde otro lugar. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco, bueno, el estar presentes aquí y bueno, ahora vamos a detener la grabación por si quieren hacer preguntas o quieren comentar cómo se sintieron, por supuesto que lo pueden hacer.